Empezamos, hoy vamos a adentrarnos en una historia que, francamente, es sobrecogedora. Hablamos de la fragilidad humana y de algo tan complejo como la redención espiritual. Al repasar las memorias de Pavel José García, Cuando Dios me encontró, nos topamos con un testimonio totalmente crudo, sin filtros. Literalmente es la crónica de un hombre enfrentándose a sus propias adicciones, al colapso casi inminente de su familia y, bueno, a una transformación que desafía la lógica. Nuestro objetivo en esta exploración es trazar el mapa de este viaje de la manera más imparcial y empática posible, porque estamos ante una experiencia humana de esas que te dejan pensando. Y para entender todo esto, tenemos que ir a la idea central del libro, que se resume en esta frase. Fijaos bien, aquí no hay un protagonista heroico que un día se levanta, busca respuestas y de repente se ilumina. Para nada. Lo que tenemos es un descenso en picado, una caída al abismo, donde el protagonista siente que es rescatado por una fuerza exterior. Es esa idea tan potente de una gracia que te persigue incansablemente, incluso cuando estás haciendo lo imposible por salir huyendo. Claro, para medir la magnitud de este rescate, primero hay que ver lo hondo que era el agujero. Viajemos a finales del año 2001. A simple vista, Pavel tenía la típica vida normal, ¿verdad? Trabajo, esposa, 2 hijos, el kit completo. Pero bajo esa fachada, su mundo interior se estaba cayendo a pedazos. El libro no describe esto como una explosión de la noche a la mañana, sino como un desgaste lentísimo. Pensad en esas noches en su casa, un silencio de esos que duelen, roto solo por el ruido de la televisión, frente a una familia que literalmente ya no sabe cómo hablarse. Aquí vemos cómo escaló todo. Al principio, la adicción era como un refugio seductor, una vía de escape, pero el verdadero problema era esa falsa ilusión de control. Ya sabéis, la clásica mentira de «esto lo dejo yo cuando quiera». Pero el texto es súper crudo al detallar cómo las drogas y el alcohol pasaron a tomar las decisiones por él. Había un agotamiento extremo, una pregunta que le martillaba la cabeza por las noches. ¿Acaso vivir es solo esto? ¿Luchar, equivocarse y vuelta a empezar? Era el terror absoluto a perderlo todo, viéndolo escapar entre los dedos. Y justo ahí, tocando fondo, llega un momento que lo cambia todo. Él cuenta que un día vio a su esposa llorar en silencio. No le gritaba, no le echaba en cara que estuviera borracho, solo lloraba. Y esa imagen le destrozó tanto que cayó de rodillas y soltó esta frase, nacida de la más pura desesperación. En sus memorias la llama la peor oración de su vida, porque, a ver, ni siquiera sabía cómo hablar con Dios. Era un grito torpe, lleno de dudas, pero al mismo tiempo fue su petición de ayuda más honesta, el momento en el que admitió «no puedo más». Ahora, lo que resulta absolutamente fascinante es el contraste brutal que había en esa casa. Por un lado, tenemos a Pavel metido en una espiral de adicción, ruido mental y muchísimo orgullo. Por otro lado, en abril de 2002, su esposa Saida vuelve de un retiro católico, y lo que pasa le desconcierta por completo. Ella no llega echando broncas ni dando sermones, vuelve con una paz, una serenidad que no se puede romper. Se la veía leyendo la Biblia, súper paciente, y claro, chocaban dos mundos, el caos destructivo de él y la nueva fuerza silenciosa de ella. Esa tensión en la misma casa era, sencillamente, insostenible. Como era de esperar, la cuerda se rompe. Y aquí está el ultimátum. Pero ojo, no son palabras dichas con rabia o para hacer daño. Es el agotamiento total de una persona que intenta mantener su dignidad. Saida, llorando, le dice que no quiere perder a su familia, pero que es imposible quedarse mirando cómo él se autodestruye. Las cartas estaban sobre la mesa y había muchísimo en juego. Fue el punto de no retorno que obligó al autor a mirarse al espejo, sin más excusas. Entonces, la pregunta que nos surge a todos, llegados a este punto, es esta. ¿Cómo consigues dar un paso atrás cuando ya tienes un pie en el abismo, cuando ya no te quedan promesas falsas ni orgullo y estás a punto de perder a los tuyos? ¿Qué haces? Para entender cómo responde el libro a esto, tenemos que hacer una pequeña pausa y mirar hacia atrás, a las raíces de esta historia. Fijaos en esta cronología porque explica muchísimas cosas. Las tragedias y las grandes responsabilidades se le fueron acumulando a Pavel desde muy joven. En el 88 pierde a su abuela, un golpe durísimo. Solo 3 años después, en el 91, es padre primerizo, un chaval que aún era adolescente lleno de miedos e inseguridades. Luego llega su segundo hijo en el 98, cuando la adicción ya estaba echando raíces a escondidas. Todo ese peso monumental, gestionado sin ningún tipo de red de seguridad emocional, es lo que finalmente explota en la crisis de 2001. Pero ojo, que esta historia de redención no aparece por arte de magia. El propio autor cuenta que los cimientos reales de su fe venían de muy atrás, de su infancia. Y todo gracias a su abuela materna, Obdulia, una mujer muy humilde que no sabía ni leer ni escribir, pero que le enseñó a persignarse. Esas misas a las que iba a regañadientes de niño, el murmullo de su abuela rezando el rosario, él las llama semillas en la oscuridad. Semillas que se quedaron ahí, enterradas bajo años de adicciones, esperando el momento exacto para salir a la luz.
Y ese momento exacto llega en julio de 2002. Su mujer le invita a ir al mismo retiro que a ella le había cambiado la vida. Pero la cosa no era tan fácil. Pavel trabajaba en una fábrica de vaqueros y su jefe directamente le prohibió ir. Le amenazó con despedirle si faltaba esos 2 días. Imaginaos la lucha interna, el terror a perder el sueldo por un lado y el pánico a perder a su familia si no hacía algo al respecto por otro. Al final se la juega, arriesga su curro y se va a la comunidad rural de La China, en Matagalpa. Eso sí, iba lleno de dudas, miedos y sin muchas ganas, la verdad. Llegamos al retiro, y aquí es donde las memorias echan el freno. El ritmo se vuelve mucho más lento para contarnos los detalles de algo increíble. Al principio, Pavel estaba a la defensiva, juzgando a todo el mundo, sintiéndose por encima de aquello y deseando salir corriendo. Pero, en el tercer día, ocurre lo que él mismo define como el clímax absoluto de su vida. Una noche que lo cambiaría todo para siempre. La forma en la que ocurre este giro es alucinante, paso por paso. Todo empieza cuando piden un voluntario, el primer valiente para confesarse. Y Pavel, contra todo pronóstico y sintiendo como si una fuerza invisible tirara de él, se levanta el primero. Fue una catarsis brutal en la que soltó años y años de oscuridad. Y de ahí pasa a la vigilia eucarística, que marca el inicio de una realidad espiritual completamente nueva para él. Lo que sintió al recibir la absolución es algo que el texto narra de manera muy visceral. No fue simplemente un acto simbólico, para nada. Pavel cuenta que al recibir la unción en la frente sintió una fuerza arrolladora. Literalmente se quedó sin fuerzas físicas, incapaz de mantenerse de pie. Era como si estuviera borracho, pero esta vez de algo totalmente distinto, de misericordia. Tuvieron que llevarlo en volandas hasta unas sillas de plástico y allí se pasó horas llorando. Un llanto que asegura lo limpió de arriba a abajo. Pero ojo, que la historia no acaba ahí. En la vigilia que vino después, el sacerdote acercó la custodia a su sien izquierda. Y cómo describe este instante es espectacular. Dice que sintió una luz que no se veía, pero que entraba de lleno en sus heridas. Tuvo la certeza matemática de que alguien le estaba mirando, y no con el asco o la condena que él mismo sentía por su pasado, sino con un amor absoluto. Fue el golpe de gracia que derribó todos sus muros. Entendió que pese a todos los desastres, en realidad nunca había estado solo. Claro, después de vivir algo tan intenso, tan fuera de lo común, llega la gran pregunta. ¿Qué pasa el lunes por la mañana? ¿Qué pasa cuando vuelves a la rutina? El autor es súper honesto y aclara que esta conversión no le hizo inmune a la debilidad humana. Tenía que volver a aprender a caminar, regresar a su barro, a sus calles, a las tentaciones de siempre. Daba vértigo. Había un miedo real y muy justificado a recaer. Aún así, relata cambios increíbles y casi inmediatos. De repente cuenta que el mono del alcohol y del tabaco simplemente desapareció. En casa, donde antes siempre había gritos e ira, ahora se respiraba paz de la buena. Pero, como en toda historia real, hubo daños colaterales. Sus viejos amigos, los de las parrandas, empezaron a burlarse de su nueva fe, y esas relaciones se fueron apagando. La buena noticia es que a cambio encontró una nueva familia, un grupo de apoyo espiritual que fue absolutamente clave para no desviarse del camino. Hay un detalle precioso y súper revelador al final del retiro. El entonces obispo Leopoldo José Brenes les dejó comulgar ese día, pero con una condición un poco agridulce. Al volver a casa, no podrían seguir haciéndolo hasta que hubieran ordenado su vida plenamente según la Iglesia. Y lo increíble aquí es que, en lugar de tomárselo como un rechazo, Pavel lo recibió como una invitación llena de esperanza. Era un reto, pero uno transformador. Y esta etapa de espera resalta el corazón del libro, la gracia inmerecida. Pavel se puso las pilas, empezó a estudiar la Biblia, a formarse, preparándose poco a poco hasta poder volver a los sacramentos de forma estable. Se dio cuenta de que la fe no es un club que exija gente que ya sea perfecta, sino que acoge a personas que están rotas y las acompaña en un proceso larguísimo de sanación. Al fijarnos en un detalle tan personal como es la propia firma del autor, nos recuerda algo fundamental: no estamos ante una novela de ficción. Esto ancla la historia en la vida real. Esa firma valida no solo una serie de memorias, sino el impacto gigantesco que tuvo este proceso. Rescató un matrimonio y reconstruyó un hogar que estaban, literalmente, a 5 minutos de desintegrarse para siempre. Mirando hacia atrás, el libro nos deja una lección importantísima. El autor entiende que todos esos años de oscuridad no fueron simplemente tiempo tirado a la basura, y que sus cicatrices no son algo que tenga que esconder por vergüenza. Al revés, cuando aceptas toda tu historia, con sus luces y sombras, esas ruinas se convierten en tu mejor testimonio. Se transforman en un faro de esperanza para otras personas que están peleando contra los mismos demonios, demostrándoles que sí, que de verdad hay salida. Así que, tras repasar juntos esta asombrosa historia de caída y redención, nos quedamos con una idea en el aire, algo para reflexionar. Si incluso las ruinas más profundas pueden reconstruirse desde cero,
¿Qué otras cosas en esta vida podrían estar esperando simplemente una segunda oportunidad? Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con todos. ¡Hasta la próxima!